Hola, hoy les traigo nuevo capítulo de este fanfic. En cierta parte siento que voy muy rápido con este fic con lo de la trama, pero como estoy todavía experimentando cómo escribir esta historia, intentaré hacer que sea más disfrutable en escuchar. Una cosa más es que en este cap empezarán a escuchar más seguido groserías y palabras fuertes, les advierto ahora para que sean conscientes de ello en futuros caps. Sin más, los dejo con el capítulo. Advertencia. Las series, juegos y personajes no son míos, créditos a sus respectivos creadores. Lo único mío es esta historia. Capítulo 2. Conociendo el paraíso. No había pasado mucho tiempo desde que terminó la reunión en que se discutió la alianza de Basil con el cielo, después de que Emily y posteriormente Serás se presentaran como se debía. Ellos tres estaban caminando por la ciudad de Los Ángeles, con las almas paseando felices por las calles, charlando en grupos o caminando tranquilamente. Algunos vieron al trío inusual que conversaban haciendo que su curiosidad despertara, pero solo se limitaron a echar un vistazo para luego volver a sus asuntos. Muchos sabían quiénes eran las dos mujeres por ser muy conocidas en el cielo, Será siendo una de los serafines líderes dentro de la jerarquía angélica y la pequeña Emily siendo conocida por el apodo de portadora de la felicidad, aunque no sea un título oficial, la personalidad y energía alegre que ella emana no es de extrañar que le llamen así. Pero con el ser alto y cornudo que era un poco más grande que la misma Será no tenían idea de quién era, supusieron que era una nueva alma que llegó al paraíso y aunque les llamó la atención su apariencia vistosa, no le tomaron mucha importancia porque era común que algunos tuvieran apariencias inusuales. Aunque algunas personas más sensibles en sentir presencias no pensaron lo mismo, si no fuera porque el extraño estuviera tranquilamente con las dos serafines, lo verían con mucha cautela y tratarían de detener al extraño para saber quién es. Puff Será. Aunque estaba tranquila en la superficie, por dentro estaba muy confundida e inquieta sobre todo lo que dijo Basil sobre la posible destrucción de la creación y con el propio sujeto. Ella sabía que él era sincero sobre su propósito de ayudar al cielo y solucionar el gran problema que la creación está pasando, pero ella todavía no podía ignorar la presencia que Basil irradiaba. Desde que lo vio por primera vez, le desconcertó como no podía sentirlo en absoluto y a la vez la presencia que él imponía, era claro que provenía de la realeza por su porte y modales que mostró en la reunión, imponía respeto y solemnidad con cada palabra dicha. Y si le sumas su tono estoico y hueco, le daba incluso más peso a sus palabras. Por eso ella todavía tenía un poco de cautela con él pero no la mostró en el exterior para no empezar conflictos innecesarios. En este tiempo desde que terminó la reunión le mostramos las cosas que el cielo tenía y cómo funcionaban, mientras caminábamos por las calles de la ciudad principal del cielo, le comentamos cómo las almas vivían aquí y que muchos de ellos pusieron sus tiendas para poder trabajar. Cuando él escuchó esto preguntó con una pregunta corta, ¿por qué un reino como este necesita economía si todo es próspero? Le dijimos que la razón es porque aunque el paraíso les da a las almas una vida eterna y sin complicaciones, algunas personas están acostumbradas a trabajar para ganarse las cosas, entonces muchos empezaron a poner locales como tiendas, puestos de comida y demás cosas. Junto con un sistema económico con una moneda conocida como dólar divino, aunque esta economía en sí es irrelevante para el cielo, los habitantes la tomaron para sentirse más cómodos en el cielo. Cuando le respondimos él solo se limitó a ladear la cabeza a un lado y después a sentir en entendimiento y seguir en silencio. Algo que también noté fue que él era mayormente callado en un silencio estoico sin algún gesto de su cuerpo que muestre además de movimientos de cabeza. Él solamente hablaba cuando algo le llamaba la curiosidad. Emily le preguntó en su siempre estado alegre y curioso del por qué no hablaba mucho. Basil respondió con un corto no estoy acostumbrado a hablar mucho y no dijo nada más. Yo estaba curiosa del por qué no quería hablar mucho pero no insistí en eso, supuse que simplemente él es de esos que son de pocas palabras y seguimos nuestro paseo para mostrarle el cielo. Luego de unos minutos en el que Emily le hablara de las maravillas y lo increíble de vivir en el cielo mientras le mostraba los locales y a la gente a Basil terminamos en un café normal donde había un par de almas charlando o teniendo sus citas. Le pedí 3 bebidas al que atendía a los clientes, con Emily teniendo un batido de chocolate y a Basil y yo un café normal. Antes le pregunté a él qué tipo de bebida que quería y dijo simplemente que quería lo mismo que yo. Estábamos sentados en una esquina alejada de los demás ya con nuestras bebidas en la mesa, decidí esta esquina en específico para poder charlar mejor sobre el asunto importante que no profundizamos antes en la reunión. Señor Basil, ¿le puedo preguntar qué criatura es usted?
Habló primero Emily mientras empezaba a tomar su batido mientras miraba a Basil con atención. Él le ladeó la cabeza y respondió con su tono siempre hueco, soy en parte bicho, pero no del todo. ¿Eh? No entiendo, ¿a qué se refiere con eso, señor Basil? Emily preguntó teniendo una cara confundida por la respuesta de él. Él pareció pensar un poco y luego volvió a hablar mientras empezó a mirar su café. Mi concepción fue algo compleja, lo único que les puedo decir ahora es que mi especie es de un insecto, por eso mi cuerpo tiene este aspecto. Cuando él dijo eso casi al unísono Emily y yo miramos su cuerpo oscuro que estaba segmentado en un exoesqueleto como los bichos, al momento aparté la mirada de su cuerpo porque no quería ser descortés. Me aclaré la garganta ligeramente y hablé serena mientras miraba a Basil y a esas cuencas inquietantes que me atraían de algún modo. Bueno, señor Basil, ahora que estamos tranquilos, ¿puede explicarnos mejor sobre este asunto sobre el peligro que está pasando la creación? Vi que Emily empezó a prestar mucha atención y también miró a Basil con sus ojos atentos mientras bebía su batido. Miré cómo él miró su café con interés y tomó el vaso en sus dedos y miraba el líquido fijamente. Por algún motivo me sentí divertida por ver a alguien con su presencia mirar al café como un niño curioso. Sacudiendo ese sentimiento repentino me concentré en lo que iba a decir y no esperamos mucho su respuesta cuando él habló con su voz hueca y estoica. Lo único que pude ver y saber es que las columnas que sostienen este universo están demasiado débiles al punto de derrumbarse, no sabría si es por algún acontecimiento pasado o una fuerza ajena que hizo esto. Él dijo mientras mecía la taza de café levemente en círculos y vi que alzó la mirada directamente hacia mí y volvió a hablar, esta vez en tono de pregunta, te pregunto, ¿pasó algo en este reino o en los otros dos que hizo que este universo estuviera en este estado? Con su pregunta, miré por un momento a Emily que prestaba mucha más atención a la pregunta de Basil y se volteaba a mirarme con esa mirada que siempre me hace suspirar cuando quiere preguntar algo que no sabe o entiende. Medité unos segundos si decir toda la historia desde el principio hasta los exterminios actuales que el primer hombre se encarga en hacer en el infierno. Decidí que solamente contaré lo que la mayoría sabe de la historia del cielo exceptuando todo lo del exterminio, al menos mientras Emily todavía esté presente, dejando este asunto para cuando esté a solas con Basil. Bueno, todo empezó luego de que el paraíso se creara, y así conté cómo fue la creación del primer hombre y la primera mujer, después sobre el incumplimiento de Lilith sobre su tarea y misión y la posterior creación de la segunda mujer Eva, luego sobre el complot que la primera mujer y uno de sus hermanos que se había enamorado de Lilith y ayudado a engañar a Eva para que comiera el fruto prohibido. Conté después sobre la caída y el destierro de Lucifer y Lilith del cielo por traición al cielo, luego le conté que después de unos milenios el cielo y el infierno llegaron a una guerra que duró 100 años. Cuando mencioné esto, como esperé que pasara Emily se sorprendió por esta información que no conocía porque nadie la había comentado antes. Espera. Hubo una guerra con el infierno. ¿Por qué? Emily empezó a preguntar con una expresión sorprendida y desconcertada, suspiré interiormente porque no pensaba en mencionarle esto a ella todavía, pero como tenía que decirle a Basil esto para que pueda entender mejor cómo estaban las cosas no tenía otra opción. Te lo contaré más tarde, Emily, ¿está bien? Luego de decirle eso vi como ella dudaba un poco y me asintió volviendo a tomar su batido, pero todavía se veía que estaba pensando en ello. Volví a suspirar en mi interior porque sabía muy bien que omití muchos detalles en mi resumen para no alterar a Emily. Y cuando volví a mirar a Basil que todavía me seguía mirando me sentí inquieta y ligeramente nerviosa pero lo escondí, aunque su postura no había cambiado nada y seguía sosteniendo la taza de café en sus dedos, pude notar su leve inclinación de cabeza, tuve una sensación de que él de alguna forma sabía que le dije información incompleta y que me salté demasiados detalles importantes. Pero en lugar de pedir más información o preguntarme directamente del por qué no le decía toda la historia, simplemente me siguió mirando fijamente en su estoico e inquietante silencio que me ponía más nerviosa que cualquier cosa. Calmando mis emociones internas le hablé con calma, eso es lo que pasó en el pasado, si tienes alguna pregunta me la puedes decir y trataré de responderla. Miré cómo sus cuencas negras me miraban fijamente mientras sentía de nuevo como si viera a través de mí y luego de unos segundos él me asintió con simpleza y puso su mirada en la taza de café que todavía no tomaba, fue hasta ahora que solté un discreto suspiro que ni sabía que contenía y también me pregunté cómo él podría tomar el café si no tenía una boca que le haya visto. Yo y Emily miramos cómo Basil movía la taza de café a su cara mirándola con una curiosidad que me pareció adorable, con Emily no estando muy alejada de cómo me sentía al mirarlo.
Luego de un segundo vimos cómo alzaba la cabeza un poco y al momento siguiente empezó a verter el café en una de sus cuencas, miramos con ligera consternación cómo el café parecía desaparecer en la negrura de sus cuencas, mi cuerpo se tensó un poco al mirar la escena por varias emociones, pero los dejé al fondo de mi mente con mis preocupaciones. Cuando él terminó de tomar el café, por lo que supuse dejó la taza en la mesa y cuando iba a comentar algo Emily habló antes de que pudiera decir algo. Vaya señor Basil. Esta es la primera vez que veo a alguien tomar café así. ¿Cómo lo hace? Emily preguntó con una sonrisa mientras miraba muy curiosa a Basil en busca de respuestas. Él le ladeó la cabeza ligeramente y le respondió mientras tocaba con la punta de su dedo afilado donde se suponía debía ir la boca. A falta de boca, mis cuencas pueden ayudarme a beber. Luego de que diera su respuesta Emily parecía llenarse más de curiosidad y emoción mientras lo veía. Eso es raro y genial. Oh. También quería decirte que tu capa y armadura junto a esa espada larga de antes se ven increíbles. ¿Eres algún tipo de caballero o algo así? Emily preguntó mientras terminaba su batido y se concentraba completamente en Basil para escuchar su respuesta. Veo cómo ladea de nuevo su cabeza en señal de pensar en algo y habló mirando a Emily, lo fui hace tiempo, mi reino me dio ese título. Cuando mencionó su reino y de que era un caballero, vi cómo los ojos de Emily brillaban incluso más brillantes que antes. ¡Qué increíble! Entonces de verdad eres un verdadero caballero. ¿Y cómo se llama tu reino? Cuando Emily le preguntó sobre el reino donde él proviene, no pude evitar estar muy interesada también por la pregunta que él le confirmó a Emily, aunque no lo mostré al exterior y solo miré con atención a Basil. Basil pareció apartar la mirada de Emily para mirar a la mesa quedándose en un silencio que parecía reflexivo. Luego de unos segundos que sentí algo pesado, él habló sin apartar la vista de la mesa con su tono hueco, pero que noté que sonaban a algo parecido a la nostalgia. Se llamaba Ajounest, un reino donde bicho y bestia convivían en armonía. Lo último que supe de él fue que ahora es solo un cementerio. Cuando él dijo esas palabras Emily y yo nos quedamos congeladas con los ojos abiertos por escuchar sus palabras, intenté ocultar mi sorpresa y tristeza, pero no pude evitar una mueca de empatía por él. Lamentamos escuchar eso, pido disculpas por hacer que recordaras eso, le dije rápidamente poniendo una mano en mi pecho dando mis condolencias, luego vi cómo él me daba un gesto con su mano en señal de no pasar nada. Sé que no fueron sus intenciones, eso fue hace mucho tiempo, mi gente descansa en paz ahora, y los que quedaron tendrán sus memorias para recordar a su gente. Él volvió a hablar mirándome con su postura firme sentada manteniendo su estoica actitud. Aunque pude calmar mis sentimientos por esa información, Emilia ahora tenía una expresión triste y arrepentida por preguntarle algo tan delicado a Basil. Lo siento por preguntarle algo así, no era mi intención. Ella parecía querer disculparse incluso mucho más, mientras tenía la cabeza agachada hacia él teniendo sus manos juntas en su pecho. Y antes de que Emily siguiera disculpándose profundamente miré cómo él ponía su mano en la cabeza de ella acariciando su pelo plateado con suavidad mientras sus cuencas la miraban. Está bien, no tienes que disculparte pequeña, acepté hace mucho tiempo ese suceso, lo importante es el no olvidar el tiempo actual y seguir sin importar lo que pasó y pasará. Aunque su voz hueca no cambió, sentí que por un momento se volvía serena y suave a mis oídos, mientras le acariciaba la cabeza a Emily y le ladeaba ligeramente la cabeza. Con la misma Emily levantando su mirada ahora sorprendida por las palabras que Basil le dio y complacida por las suaves caricias a su cabeza, está bien señor Basil, lo tendré en cuenta ahora. Emily recuperó rápidamente su estado alegre dándole una sonrisa feliz a Basil mirándolo a esas cuencas que ahora veían más ligeras que inquietantes. Con ella estando actualmente conmovida y relajada por la inesperada escena serena de Basil, acariciando la cabeza de Emily mientras le calmaba, dejándome con una sonrisa ligera y cariñosa, con un sentimiento cálido y extraño en mí al mirar más la escena. Para decepción de Emily y mía él dejó de acariciar la cabeza de Emily quitando calmadamente la mano de su cabeza y volvió a tomar su café en sus dedos y vertió el café en una de sus cuencas dejando la taza vacía en la mesa así terminando la cálida escena. Me calmé más y tomé unos sorbos de mi café mientras miraba a Basil que ahora empezó a mirar alrededor del café mirando a algunas personas junto con el interior del local, con cada momento que pasaba con él estaba más interesada en saber más de él y las cosas que puede hacer. Luego de unos minutos en el que se asentó un cómodo silencio Emily miró con curiosidad y leve docilidad a Basil. Señor Basil, ¿le puedo preguntar otra cosa? Bueno si no le molesta. Vi cómo él la volteó a ver y le dio un asentimiento en señal de estar bien con eso.
Emily se acomodó levemente en su asiento y miró a las cuencas de Basil y preguntó con curiosidad, ¿cómo fue que su hogar terminó como dijo? ¿No se pudo hacer algo para salvarlo? Escuchando la pregunta de ella que retomó el asunto anterior, me tensé ligeramente anticipando la respuesta de Basil. Él apartó ligeramente su mirada de Emily y después de unos segundos la miró de nuevo y habló con su voz hueca, con lo segundo, se intentó de todo, pero no sirvió de nada. Luego él hizo una pausa y volvió a hablar diciendo algo que me confundí y sorprendido mucho. Y con lo primero, el causante fueron los propios sueños de los habitantes. Luego de que terminó su respuesta, yo estaba confundida frunciendo el ceño pensando cómo algo tan bueno como los sueños pueden hacer que un reino entero caiga así. No entiendo, ¿cómo los sueños pueden hacer eso? Si los sueños no tienen nada malo, Emily dijo muy consternada mirando a Basil con una expresión confusa en busca de respuestas. Basil se limitó a mirarla y habló ladeando la cabeza, es una historia demasiado larga, si puedo se las contaré en los siguientes días, dejándome a mí y a Emily con muchas preguntas sobre ese asunto mientras miramos a Basil. Ella me volteó a mirar y simplemente le asentí para dejar eso para luego. Así duramos un tiempo más respondiendo las dudas que él tenía del cielo y después salimos de la cafetería así empezando a charlar sobre dónde él podría quedarse aquí. Decidí junto con Emily que sería en un lugar cerca del edificio de los Serafines, le preguntamos si estaba bien con eso y él asintió simplemente en acuerdo. 3 días después. Puff normal. En una habitación mayormente blanca con detalles azules, se veía a Basil mirándose en el espejo del baño que tenía la habitación, aunque él no ocupara un baño tampoco le molestaba tener uno. Mientras él se miraba al espejo, acercó un poco su cara vacía al reflejo y con sus dedos tocó en el lado donde antes habían grietas, ahora en su tacto solo se sentía igual de liso que el resto de su cráneo. Luego de mirarse unos segundos más, salió del baño y fue directo a sentarse en su nueva cama que se sentía cómoda y simplemente miró al suelo perdido en su mente antes hueca. Una de las cosas que pensaba era de lo amables que eran con él siendo un desconocido, aunque el primer día tuvo algunas tensiones, se arreglaron rápidamente y empezaron a confiar en su persona. Basil esperaba que fueran más hostiles como el serafín que casi lo confronta, pero además de él nadie más lo trató diferente. Él supuso que este reino era así de amigable y sus habitantes confiaban más fácilmente en las personas, pero dejó eso de lado por ahora por otra cosa. Él movió una mano a su cuello y lo tocó levemente con sus dedos, un momento después su otra mano se apretó en un puño al recordar una de las oraciones que tenía grabadas en su ser. Su puño se apretó más al recordar y antes de seguir en sus pensamientos un sonido de timbre sonó en una mesa de noche a la par de la cama. Él quitó sus dedos del cuello y dejó de apretar su puño, levantándose de la cama y fue a mirar el celular que Sera le regaló para poder comunicarse entre ellos. Miró que la pantalla mostraba un mensaje de la Serafín Morena que decía que fuera a su oficina para presentarle a alguien. Él solo miró unos segundos el mensaje y escribió una respuesta como las dos serafines le enseñaron estos días, solo escribiendo un está bien y apagando su nuevo celular. En estos 3 días los habitantes del cielo hablaron mucho del nuevo inquilino misterioso y era un tema muy hablado, los que interactuaron con él charlaron con sus conocidos diciendo sobre lo callado que él era en la mayoría del tiempo, junto con su porte que rozaba o estaba a la par de la divinidad de los serafines hizo que muchos lo respetaran por su simple presencia estoica. Sumando a que en la mayoría de veces que lo veían estaba con los más grandes representantes del cielo, no era raro pensar en él como alguien más importante de lo que deja ver. Oficina de Sera. Se veía a Sera sentada mientras pensaba en los días que pasaron con Basil y las cosas que le contaron para que estuviera informado. Una de esas fue cuando en el segundo día él le fue a preguntar directamente a Sera sobre las cosas que no le dijo aprovechando que Emily no estaba en ese momento. Sera sin opción le contó sobre los exterminios que hacían anualmente en el infierno por el tema de la sobrepoblación y de la amenaza que el infierno representa hacia el cielo si se le ignora lo suficiente. La Serafín esperó que él se enojara o le recriminara sobre el tema del exterminio, pero él solo le asintió en acuerdo mientras le dijo que era una decisión lógica y necesaria. Después de decirle eso él miró a Sera fijamente y dijo, te comprendo por haber tomado esa decisión para mantener el orden, pero no en el cómo lo ocultas. Luego él miró a un lado y le habló en el mismo tono, tarde o temprano lo tendrás que contar a los demás de tus hermanos, si no quieres que el problema escale a mayores y te tengan desconfianza te recomiendo que lo cuentes temprano.
Después de decir eso, Basil miró de nuevo a la Serafín para decirle, pero si pasa algo, no dudes en pedir mi ayuda, estaré dispuesto a apoyarte si algo va mal. Sera volvió a la realidad y recordó que en ese momento se sintió más tranquila y se conmovió un poco por saber que él la apoyaba con determinación. Aunque ella estaba pensando ahora en contar sobre los exterminios al consejo, todavía lo iba a ocultar unos días más para prepararse para la posible charla intensa. Ahora lo que la Serafín Morena quería hacer en este día era en presentar formalmente al general del ejército de exorcistas a Basil. Sera sabía muy bien cómo era la personalidad del primer hombre y estaba rezando a que no hubiera algún problema entre ellos. Mientras ella pensaba en eso, la puerta de su oficina se abrió sin avisar y un ángel con grandes alas doradas vestido con una gran túnica blanca con bordes y detalles dorados, entró con una sonrisa de dientes afilados dentro de la oficina. En su túnica llevaba bordado una grana dorada en todo el torso y llevaba una especie de casco negro que le cubría su cabeza y en esta tenía dos cuernos gruesos que se curvaban para atrás, su rostro brillaba con luz dorada y parecía más una especie de holograma que un rostro real. Él se sentó relajado en la silla delante de Sera, cruzado una pierna encima de la otra mientras mantenía una expresión engreída y confiada. Buenas, Sera Morena, ¿qué asunto jodido hay como para que llames al primer Dick? Él dijo casualmente mientras miraba a la Serafín, que también es su superiora. Hola Adam, no te llamé por un problema importante, te llamé para poder presentarte a alguien que recientemente se unió al cielo. Sera habló con calma y serenidad mirando al primer hombre, pero antes de decir algo más el mencionado le hizo un gesto entre aburrido y desinteresado. Ya, entonces por fin me mencionas al cornudo con armadura, ya me estaba preguntando cuándo me lo dirías. Él habló con una sonrisa divertida y engañosamente relajada. Mis chicas me contaron sobre haberlo visto contigo y la pequeña enana mientras paseaban, me mostraron una foto que tomaron del tipo y wow. Ese cornudo sí que le sabe al estilo. Adán dijo asintiendo con aprobación, seguramente recordando la foto que le mostraron sus exorcistas. Pero también me dijeron que su presencia se sentía extraña, no es ni demonio ni humano. Dime jefa, ¿por qué motivo ese tipo está aquí? Él habló manteniendo su expresión engreída, pero su mirada entrecerrada mostraba cautela y seriedad que raramente mostraba. Él se llama Basil, vino al cielo para dar su apoyo y su propósito es poder encontrar lo que va a causar la destrucción del cielo. Sera habló ahora mostrando una expresión seria para hacer entender al primer hombre lo serio del asunto. Oh, ya veo, así que el cornudo sabe lo jodido que está este mundo. Él habló con interés ampliando más su sonrisa, con lo jodido que dejó la creación con lo del Edén y con la existencia de esos cabrones en ese pozo. No me sorprende que estemos cerca de eso. Cuando Adán mencionó las dos últimas cosas, un odio escondido brotó de lo más profundo de él y un tono venenoso impregna sus palabras. Notando las palabras de él, Sera le habló con calma mientras lo miraba. Tranquilo Adam, seguramente este asunto no es causado por los habitantes del infierno, recuerda que estamos en paz y sé que Lucifer no quiere que la creación sea destruida. Cuando ella mencionó al ángel caído, el primer hombre pareció enojarse más, y su expresión se distorsionó aún más enojada. Eres demasiado confiada hacia ellos, Sera, esos cabrones no tienen ningún problema en destruir y profanar todo si fuera por ellos. ¿O acaso se te olvidó las cosas que hicieron en la guerra? Si no fuera por las fuerzas del cielo, ahora la tierra sería una rama más de ese asqueroso pozo. Luego de decir eso, Adán mostró una expresión desdeñosa y furiosa con veneno claro en su tono, y esa serpiente puta se puede meter su bastoncito por el culo si cree que con eso puede engañar. Viendo cómo está el infierno con los días del exterminio cada año, se nota que el penechico no hace nada y se rasca el escroto en su palacio mientras los pecadores se vuelven locos haciendo cosas aberrantes y se creen dueños de todo. Sera suspiró por escuchar las groserías que Adán siempre decía cuando estaba enojado o casualmente. Ella a veces pensaba que podía hacer para que él dejara de hablar así junto con su comportamiento cruel con los exterminios. Bueno Adam, dejando eso, ya llamé a Basil hace unos minutos antes de que vinieras, no le causes problemas o provoques. Él ahora es un miembro del cielo, además de que él ya sabe sobre los exterminios por si preguntas. Sera volvió a hablar mirando seriamente al primer hombre, cambiando de tema y dándole una advertencia. Si miras bien, parecía como si una madre le estuviera diciendo a su hijo que se comporte bien con el invitado. Él hizo un gesto desdeñoso y casual hacia Sera manteniendo su actitud confiada. No te preocupes jefa, si es ahora un aliado lo trataré bien, espero que el tipo no sea muy sensible a mis chistes, tengo unos cuantos muy buenos. Adán habló con una sonrisa divertida y maliciosa al imaginar las reacciones de sus chistes.
Será se preocupó un poco al ver cómo el primer hombre estaba pensando en seguramente sus chistes que involucren vulgaridades. Luego de unos segundos Adam miró con una expresión divertida a Será y se relajó más en su asiento. Oh, ahora que me acuerdo por lo que me contaron y en algunas fotos usted se veía muy cómoda con el cornudo mientras hablaban y paseaban por la ciudad. Luego él se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo más divertido que antes, ¿será que ahora le tienes el ojo puesto y llevártelo a la cama? Con la inesperada pregunta e insinuación del primer hombre, Será abrió mucho los ojos en sorpresa y un leve rubor de vergüenza se puso en sus mejillas pero lo reprimió rápidamente. Adam. No digas esas cosas, no veo a Basil de esa forma, estuve con él estos días para mostrarle el cielo y cómo funcionaba junto con Emily, no vuelvas a decir eso, no quiero que hayan malentendidos. Ella habló con el ceño fruncido y sería mirando al primer hombre. Oh, perdona, solamente era una suposición mía, solo me pareció divertido pensar que mi jefa quisiera ahora tener una pareja para que le den por las noches. Él habló muy divertido mientras intentaba reprimir una carcajada al imaginar a su estricta superior siendo una mujer enamorada. Él se calmó un poco pero su diversión no se había ido todavía, pero bueno, si de verdad estás pensando en llevarte a la cama al de armadura no diré nada, solo te daré un pulgar hacia arriba en señal de apoyo, él dijo haciendo el gesto que mencionó haciendo una sonrisa astuta. Adam, la Serafín habló en tono de advertencia elevando un poco sus alas mientras miraba con expresión neutra al primer hombre, señalando que dejara de bromear. Viendo que ella se empezaba a enojar él se puso recto en su asiento y le hizo un gesto calmado, bien, ya me calmo, solo estoy bromeando Será, no es necesario que te aloques con eso. Será entrecerró la mirada un poco hacia Adán y se calmó volviendo a retraer sus alas, luego dio un suspiro y habló entre resignada y cansada por el primer hombre, no vuelvas a bromear así Adán, de verdad, no quiero tener malentendidos con él, ¿entiendes? Sí entiendo, pero no sé por qué te lo tomaste tan intenso mi broma, además, ese tipo ya se está tardando mucho, ya me dieron ganas de comer unas buenas costillas, él dijo poniendo una mano en su estómago mientras miraba aburrido el techo de la habitación. Cuando Será iba a hablar se escuchó 3 toques lentos en la puerta de la oficina y ella reconoció la forma de tocar que Basil empezó a hacer cuando vino a su oficina en estos 3 días, así poniendo una sonrisa leve por ver que él había llegado. Puede entrar Basil. La Serafín habló mientras Adán le daba una última mirada ligeramente entrecerrada para después volverse para mirar cara a cara a la nueva sensación del cielo. Cuando tuvo el permiso de entrar él abrió la puerta con simpleza y entró tranquilo a la oficina cerrando él mismo la puerta, al momento que terminó su mirada se clavó directamente al primer hombre y dijo en su tono hueco, hola Será, perdón por la tardanza, es el que querías presentarme. Adán alzó una ceja al escuchar sus palabras tan directas y con el tono que el ser de cráneo blanco habló, vaya, sí que no pierdes tiempo, me agrada, pues sí, soy Adán, el primer pene y general jefe de los exorcistas. Él dijo parándose y haciendo una presentación exagerada, soltando unos brillitos dorados de sus manos. Y tú eres más grande de lo que vi en las fotos, y dime Bigorn, ¿de dónde vienes? Por tu pinta y tu postura es obvio que eres un guerrero. Adán habló poniendo una mano en su barbilla mientras miraba curioso la plateada armadura y hombreras junto con su gran capa con interés. Tus palabras son exactas, en mi tiempo fui un guerrero y caballero entrenado desde que nací, y puedo decir lo mismo de ti primer hombre, siento una voluntad salvaje de guerrero en ti. Basil habló sin cambiar de postura mientras miraba al ángel con grandes alas doradas. Carajo amigo, tu voz parece muerta y hueca. Habló Adam con un leve escalofrío al escuchar mejor la voz de Basil. Será se aclaró fuerte la garganta mirando con intensidad al primer hombre por el comentario que le pareció ofensivo hacia Basil. Perdón, no es un insulto, dijo rápidamente él por sentir la mirada penetrante de Será en él volviendo a mirar a Basil, pero en serio, tu voz se escucha muy inusual, no es malo claro, a mí me parece genial, se escucha mucho más amenazante que los cabrones de allá abajo que quieren sonar intimidantes distorsionado su patética voz, él dijo con desdén al final haciendo una mueca. Basil ladeó su cabeza levemente al sentir lo hostil que Adán era con los demonios cuando los mencionaba, parece tenerle un profundo rencor a esos seres, primer hombre, que le hace odiarlos tanto. Él preguntó sin cambiar de postura mientras miraba con cada vez más curiosidad al ángel de alas doradas. Escuchando la pregunta de Basil y notando que él todavía no había conocido a los demonios, Adán miró con intensa ira mirando a Basil, por varias razones que me da pereza decir, pero lo principal es que son una maldita plaga que solo piensan en destruir sin ningún arrepentimiento todo lo que caiga en sus repugnantes manos.
Él habló con leve veneno en su voz para luego mirar a otro lado mientras seguía hablando. Esos pecadores son un desperdicio que cometieron atrocidades en vida y las siguen cometiendo igual. Basil notó claramente la furia que soltaba el primer hombre y ladeó la cabeza en interés con cada palabra que la otra parte decía. Por lo que supe en estos días y sabiendo que los pecadores son tus descendientes, te pregunto, ¿disfrutas de matar a tus propios descendientes caídos cada vez que bajas en esas purgas? La pregunta se hizo repentinamente y casual, así sorprendiendo un poco a Adam y más a Será por una pregunta de ese nivel. La razón del por qué Basil la hizo del primer lugar fue que desde que vio al primer hombre notó una espesa sed de sangre escondida dentro de él, juntando el rencor que tiene con los demonios. Basil tenía mucha curiosidad si Adam disfrutaba matar a los causantes de su odio. El primer hombre miró por unos segundos en silencio a Basil para después sonreír con crueldad. Si lo disfruto, pues en parte sí, es satisfactorio eliminar a todo tipo de monstruos y liberar más al mundo de basuras como esas. Él habló con su sonrisa cruel y salvaje, luego él volteó su mirada al techo mientras seguía hablando. Mis descendientes que terminaron allá no me dan ni una pizca de empatía, ellos mismos eligieron su camino al mal, no tendré compasión con nadie así que venga de allá. Al terminar de hablar Será tenía una mueca incómoda por las palabras del primer hombre, ella sabía muy bien el tipo de actitud que él tenía con los habitantes infernales y lo violento que se vuelve en los exterminios, aunque ella sabía que las purgas eran necesarias para mantener estable la población en el infierno y que no pase lo mismo que pasó en la guerra. Ella no le gustaba la actitud que Adam tenía con este asunto y sus métodos tan violentos. Con Basil asintiendo con simpleza sin parecer estar de acuerdo o no con los métodos de Adam, luego él volvió a hablar con su tono hueco preguntado otra cosa, ¿y qué crees que haya otra opción además de las purgas? ¿Y si la hubiera las dejarías? Con las dos preguntas el primer hombre volvió a mirar con la mirada entrecerrada a Basil y pensó con sorprendente cuidado, luego él relajó ligeramente su postura y expresión pero manteniendo su enojo. No lo creo, el diálogo no sirvió ni en el pasado ni ahora, lo único que entienden los demonios es la fuerza, además de estas purgas anuales no hay más alternativas, y si de verdad la hubiera, lo pensaría. Al terminar, Adam volvió a su postura relajada y confiada acomodándose de vuelta a la silla, pero por el momento las purgas anuales son necesarias, si no se hacen, bueno, todo se jode. Basil miró por un momento al primer hombre para después mirar a Será que parecía incómoda y levemente decaída por el rumbo que tomó la charla. ¿Y tú Será, qué harías si existiera una alternativa a las purgas? Él le preguntó a la serafín morena que al escuchar su pregunta lo miró y puso una expresión decidida. Cancelaría las purgas por completo y haría todo lo posible para solucionar el problema del infierno sin violencia. Al escuchar su respuesta Basil le asintió levemente mientras en sus pensamientos varias ideas le pasaban para resolver el problema del infierno y para encontrar lo que causará la destrucción futura de este universo a la vez. Luego de un tiempo. Pasaron unas horas más de charla entre Será, Adán y Basil donde no pasó nada más importante que el primer hombre quería invitar a comer unas costillas de cordero a Basil pero este se negó con cortesía y que lo haría con gusto en otro momento. Ahora se veía al ángel de alas doradas con una bella chica peli plata con una expresión estoica rozando la indiferencia. Ellos estaban charlando en una tienda de comida rápida con el primer hombre contándole cómo fue la charla con la serafín mayor y el ser alto. En serio Lute, ese cornudo se ve duro y créeme que si él se enfrentara a un diablillo ganaría con solamente mirarlo, aunque todavía no sé qué tan fuerte sea mi instinto me dice que con él no se debe jugar. Adán habló animadamente mientras daba una sonrisa divertida al imaginarse a Basil exterminando demonios fácilmente. Además, me cayó chido, no es muy hablador pero cuando habla es algo loco de ver, y tengo una leve sospecha de que mi jefa se lo quiere montar. Él terminó con una sonrisa inquietante con los dedos entrelazados con los codos apoyados en la mesa, sintiéndose como si hubiera descubierto uno de los secretos del universo. No me imaginaría a su excelencia tener ese tipo de interés por alguien que apenas lleva 3 días en el cielo, habló ahora la mujer de piel gris y pelo plateado alzando una ceja por la teoría alocada que Adán tenía de su jefa, es demasiado recta y tiene un rango muy importante como para tener interés en eso. Pues no creas mucho en eso tetas peligrosas, las más rectas y bien portadas son las que terminan siendo las más locas, te lo digo por experiencia, dijo Adam con una leve mueca al final al recordar la primera vez que encontró a una mujer así.
Luce asintió no muy segura de la afirmación de Adam, pero no seguiría discutiendo ese asunto. Luego ella pareció recordar algo y miró seria al primer hombre. Por cierto, general, hace un día llegó un mensaje del primer traidor desde el infierno pidiendo una solicitud para una reunión. Al instante que Adam escuchó que el susodicho mensaje venía del ser que más odiaba en la creación, pareció querer soltar mil insultos pero se contuvo con una mueca desdeñosa hablando con veneno en su voz. Lucifug mandó un mensaje. ¿Qué quiere ese traigamiembros para tener una reunión? ¿Ya se aburrió rascándose las bolas en su castillo? En sí no es una reunión para él mismo, sino que pide que el cielo le dé una reunión a su hija para presentar el proyecto de la misma. Habló neutralmente Lute, pero por dentro estaba molesta por solo el hecho de que el architraidor exigiera algo así. Adam puso una mueca de sorpresa al principio para luego soltar una risa silenciosa por saber la existencia de la hija de Lucifer. Oh, qué interesante, después de todos estos milenios de joder a esa perra por fin logró sacar algo, lo que se viene a enterar uno en este tiempo. Él pareció reírse más fuerte y así duró por unos minutos más para después calmarse un poco y volvió a mirar a Lute, que parecía curiosa por la reacción de Adam al enterarse que el ángel caído tuvo descendencia. Dime tetas locas, ¿el mensaje decía algo más sobre su pequeño proyecto? Luego de que él preguntara con una expresión demasiado interesada, Lute dijo recordando lo que decía el mensaje. Decía algo sobre un proyecto sobre un hotel para redimir a los pecadores, eso era todo. Cuando Adam escuchó esa propuesta tan ambiciosa y absurda para él soltó una carcajada que si estuvieran más personas ahí les dejaría levemente sordos. Luego de calmarse Adam pareció sonreír con leve burla e interés al pensar en conocer a la hija del que odia a muerte. Dijo cuando quiere hacer la reunión. Sí, dijo que en 2 días, como esto fue de ayer y apenas hoy es mediodía, entonces para mañana será la reunión. Ella habló con calma mientras miraba curiosa el comportamiento burlón de su superior. Oh, qué bien. Entonces mañana veré al engendro del archicabrón. Me preguntó si es igual de repugnante que el desperdicio de su padre. El primer hombre pensó más curioso al intentar imaginar una versión femenina de Lucifer, pero al momento lo descartó porque no quería tener una imagen mental del que más odia siendo una fémina. Bueno, debo suponer que esto ya lo sabe, ¿será no? Luego de preguntar, Luce le asintió en confirmación y dijo, sí señor, ella misma fue la que hizo que usted se hiciera cargo de esto, solo espera un informe después de la reunión. Luego de saber todo esto, el primer hombre y progenitor de la humanidad volvió a poner sus codos en la mesa con los dedos entrelazados delante de su sonrisa inquietantemente alegre mientras pensaba. Él tenía muchas preguntas que resolvería para el día siguiente, una de ellas era el cómo será la hija de Lucifer y si comparte la misma mentalidad de su padre. Qué interesante, el traidor milenario tiene una hija, ¿esto será divertido? Si les soy sincero, no esperaba tener a muchas personas viendo este fanfic. Les quiero agradecer por sus comentarios y apoyo en los 2 anteriores capítulos, me motiva mucho en seguir adelante con esta historia. Si tienen algunas dudas de este fic las pueden dejar en los comentarios o ir a mi Wattpad donde dejo una explicación más amplia del fanfic. Sin más, me despido y espero verlos en el siguiente capítulo, aunque tarde un tiempo más. Chao.